el Evangelio de Juan, ¿ok? Y hoy comenzamos ya el capítulo 2, o sea que ya nomás nos falta como un año y medio para terminar el Evangelio de Juan, que tiene, híjole, muchísimo para darnos, ¿no? Entonces vamos a empezar el capítulo 2. El tema es: convirtió el agua en vino. ¿Conoce esa historia, sí o no? Todos conocemos esta historia, pero yo estoy seguro que el Señor siempre tiene más y más y más para darnos. Créame que va a recibir el día de hoy. Dice así, Juan 2, 1 al 12. Vea, son muchos versículos. Si cuando son 2 o 3 me aviento hora y media, imagínense, hoy son 12 versículos. Lo bueno que puede llegar antes de las 8 a su casa, ¿verdad? Muy bien, vamos a aprovechar. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Así empieza este relato. Vamos a ver esto que conocemos tradicionalmente en la iglesia como el primer milagro de Jesús, ¿verdad? Y quiero decirles que en el Evangelio de Juan únicamente se hablan 7 milagros, pero Juan le llama señales. Y eso es algo que tenemos que empezar a poner en nuestra mente. Señales. Lo que está haciendo Jesús es señalar, anunciar quién es Él. ¿Ok? Y es el enfoque que tiene Juan en su libro. Juan, acuérdense que el propósito del libro de Juan, que ya hemos hablado, es: Él quiere demostrar y poner en nuestra mente y en nuestro corazón que Jesús es Dios. Ya, ese es el propósito. Y está todo enfocado a eso, ¿ok? Entonces, aquí comienza este relato. Lo invito a que me acompañe a orar. ¿Me acompaña a orar? Que sea el Señor que nos hable, hermano. Pídale al Espíritu Santo que nos muestre, que nos dé ese entendimiento, que nos ilumine. Porque este texto, que a veces se ve tan a la ligera, tiene enseñanzas muy profundas. ¿Ok? De aquí parte toda la narrativa de Juan de quién es Jesús, ¿verdad? Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias, Padre, por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu y que es vida. Gracias, Señor, por la cruz, en donde con la sangre de tu Hijo nos compraste para ti. Gracias por trasladarnos de las tinieblas a tu luz. Háblanos en esta mañana, instrúyenos, Señor, porque tenemos que aprender a vivir esta nueva vida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Al tercer día, dice la Reina Valera. Miren qué bonito. Ahí. El agua en vino, Ok. Dice: al tercer día. Vamos a tener que dar este tema después. Ok. El tercer día. Qué símbolo. Es muy importante. Al tercer día. Hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Hay tantas cosas que hablar de este pasaje, hermanos, que prácticamente lo vamos a tener que mencionar. Yo le invito a que usted profundice, que usted busque, que usted se meta. Pues les comentaba en la mañana qué difícil fue armar un bosquejo de 1 hora de algo que es para una serie. O sea, la verdad, no hay muchos temas aquí, pero pues yo creo que usted puede seguir profundizando en su casa y estudiando. Vamos a empezar entonces. Juan 2, 1 al 12. Ya vimos que primero tenemos que hablar acerca del lugar donde se celebra una boda, ¿no? Caná es un lugar bien cerquita de Nazaret. O sea, si usted agarra un mapa, está Nazaret, y hacia arriba, unas 2 horas y media o 3 caminando, se encuentra Caná. Si dan vuelta hacia la derecha, hacia el mar de Galilea, 1 hora y media después está Capernaú. Y si no se detienen porque traen ánimos de caminar, empiezan a darle la vuelta al mar de Galilea, llegan a Betsaida. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta es la zona donde todos ellos han crecido.
O sea, esto está pasando en el lugar donde ellos crecieron, en esa zona de 2 o 3 horas de camino donde están todas estas ciudades, es donde todos estos hombres crecieron. ¿Quiénes son los discípulos ahí de Jesús? Que pues estamos platicando, hermanos. ¿Quiénes son los discípulos ahí de Jesús? Ya vimos que apenas va Andrés, Simón, Felipe, Natanael, Pedro, ¿no? Son ellos poquitos. Hasta ahí llevamos un capítulo, hermano. ¿Sale? Ellos son, y todos son de ahí, todos son de esa zona, toditos, ¿sabes? Entonces fíjense, es muy probable que hasta fue un familiar de ellos el que se casó, muy probable. Regularmente a alguien de confianza, a una tía, a una prima de confianza le encargaban ayudar a organizar, ¿no? Vimos ahí que María era como, estaba ya en el comité de organizar y participar en la boda, ¿no? Es muy probable que haya sido no solamente gente muy conocida, sino hasta pudo haber sido familia los que estaban en esa boda. Y esa es la zona donde todos ellos crecieron, como ya revisaron en el primer capítulo, ¿no? Entonces eso es importante ver porque era un lugar donde eran conocidos, ¿no? Los conocían a ellos. Entonces dice que ahí estaba la mamá de Jesús, la madre de Jesús estaba presente. Dice, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Entonces, en primer lugar, fue una boda que se realizó en el entorno donde ellos crecieron, donde los conocían, eran amigos o parientes, ahí todos estaban ahí. Yo he visto prédicas de que no, era un vino diferente, o sea, tenemos unas ganas de hacer santo a Jesús, pero Jesús es santo. ¿Sí sabía o no? Jesús es santo, hermano. Mira, Jesús tomaba vino, pero no era borracho. ¿Sí sabía o no? O sea, el vino no es malo. El vino no es malo. El vino en la Biblia tiene el simbolismo de bendición, de gozo y de prosperidad, de bendición de Dios para la vida del hombre. Tiene otro simbolismo en el Nuevo Testamento que es el nuevo pacto, que representa la sangre de Cristo con la que fue sellado el nuevo pacto, pacto de la alianza nueva y eterna, ¿verdad? A la que pertenecemos hoy los que arrepentidos creímos en Jesús. Entonces el vino Dios lo creó para cosas buenas. Es más, Pablo le decía a Timoteo, ay Timoteo, tú siempre andas malo de la panza, todo chorrillento. Mira, toma algo de vino para que te haga bien el estómago. Ahí está en la Biblia. Y era las maneras prácticas de ese entonces de poder guardar las propiedades de la uva. Y era bueno para muchas cosas, ¿no? Es otra época, hermanos. Entonces, el vino no es malo. Lo malo es que seas borracho, que abuses del vino, que te dejes embriagar. ¿Y cuántos aquí batallaron con un familiar alcohólico? No levanten la mano, acuérdese. Sabemos las consecuencias del abuso del vino, ¿verdad? Podemos ahorrarnos esa parte. Y hablemos de lo importante que es el vino, ¿no? Entonces Jesús participa en bodas y celebraciones. Fíjense cómo aquí aclara, esto lo acabamos de ver, por eso escogí este texto, porque lo acabamos de ver cuando hablamos de Juan el Bautista, lo va a recordar. Y dice así, Mateo 11, 18. Mateo 11, 18. Que Jesús les dice, esta generación, ¿cómo es esta generación? Como los niños en las plazas, como los jovencillos en las plazas, les ponemos música alegre y no danzan. Les ponemos música triste y no lloran, o sea, insensibles a las cosas de Dios, ¿no? Y dice así, Mateo 18, 11, 18. Pues Juan el Bautista, está hablando Jesús de Juan, pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber. Fíjense, Juan no, Juan comía chapulines y miel silvestre. Vestía pieles, vivía ahí cerca del Jordán. Dicen muchos, el primer hippie de la historia, ¿no? Bueno, ahí está Juan, que anunciaba el reino de los cielos, que tenía como comisión preparar el camino del Señor, los corazones para presentar al Señor y dar testificar quién era Jesús, ¿verdad? Para eso fue preparado.
Y dice, pues vino Juan, que no dedicaba el tiempo a comer y beber, y ustedes dicen de Juan, está poseído por un demonio. Eso es lo que decían de Juan, hermano. Que ni comía, ni bebía, ni iba a fiestas, ni remolineaba. Y el Hijo del Hombre, por su parte, ahora hablando del mismo, festeja y bebe. Y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho, y amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Ah, qué interesante. ¿Qué resultados consiguió Jesús? ¿Era un pecador? ¿Era un borracho y un glotón? Pues ese Jesús, menospreciado por muchos y señalado por muchos, terminó con el poder del pecado y de la muerte en esa cruz. Rescató lo que estaba perdido y nos compró para su Padre, dándonos vida eterna. ¿Verdad que sí? Fíjense cómo dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. Así es que bueno, pues primero, importante saber que Jesús iba a fiestas, participaba en fiestas, que no es pecado, ¿verdad? Pero que siempre el Señor Jesús mostró esa santidad en su manera de vivir, hermano. Entonces no se quiebre la cabeza buscando demostrar que el vino que tomaba Jesús no tenía alcohol, No se quiebre la cabeza. Él no necesita que usted lo ayude a ser santo. Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Él es el Hijo de Dios. Quite los prejuicios religiosos. El Señor Jesús sabía. Y el Señor Jesús realmente representa el verdadero vino. El verdadero vino que llena de gozo a la humanidad al saber que su sangre es derramada por el perdón de nuestros pecados, hermanos. Así es. Entonces, bueno, verso 3 dice, durante la celebración se acabó el vino. Ahora, ¿el vino es importante en una boda? Era muy importante, ¿no? O sea, sí era un problema, pues. Sí era una situación que pues avergonzaba ya al novio. El novio era el encargado de que hubiera vino y se le sacaba el vino y luego esas fiestas duraban 2-3 días. Ayer nos invitaron a una, pero bien chiquita, como 5 horas comiendo y bebiendo. No, duraban días, y se les sacaba el vino, hermanos, y era un problema, no una situación. Entonces dice, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, dice aquí. Se acerca con Jesús y le dice, se quedaron sin vino. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen, se les acabó el vino. Era una pena que iba a pasar el novio porque se les acabó el vino, ¿verdad? El vino, como le decía yo, representa gozo, representa prosperidad, representa la bendición de Dios. Porque para que haya vino tiene que haber abundante cosecha, tiene que ser la uva buena, tiene que haber lagares, tiene que haber un proceso. Ustedes lo saben, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso. Y bueno, se acaba el vino y es un problema. Pero vean la respuesta de Jesús. Aquí me gusta porque en la Nueva Traducción Viviente le acomodan. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que Jesús fue muy duro con su mamá, ¿no? Que fue grosero con su mamá o que la maltrató. Porque le dijo, mujer, ¿qué tengo contigo? Hay diferentes versiones. Por ejemplo, aquí dice, apreciada mujer. O sea, para que vean. O sea, fue en buena onda Jesús con su mamá. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. ¿Escuchó, hermano? Yo creo que ya Dios no está hablando. ¿A cuántos les gusta meterse en lo que, que andan queriendo resolver cosas que no es lo que te toca? Y mire que Jesús le dice, mamita linda, dice, mujer, eso no es nuestro problema. Fíjense, acá es el punto que yo quiero enseñarles, que es el más correcto. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? ¿Cuántos entienden esto ahí? ¿Dios le está hablando? Dice, mujer, yo no vine a cumplir tu agenda. Mujer, yo no estoy para hacer lo que tú quieras. Mujer,
Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Esa mujer, no vine a eso. No fue a lo que vine. Nosotros, ¿qué con eso? Vea diferentes versiones, aprenda a estudiar y va a encontrar. Entonces dice, mujer, en otra versión dice, no ha llegado mi tiempo. En Biblias parafraseadas puedes escuchar, aún no es tiempo de que sepan quién soy. Aún no es tiempo de que sepan claramente quién soy. Y a mí María es un personaje que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque es sensible. O sea, inmediatamente agarró, no insistió, ni ándale, mi hijo, ¿qué te cuesta? ¿Verdad, mamá? Ándale, mijito, ¿qué te cuesta? Ay, no seas malito, mijo. Si te lo pido yo como un favorcito. O sea, María no dijo más, ¿cierto? Mujer, no es lo que tú quieras lo que yo tengo que hacer. No es el tiempo. Mujer, no dice ahí, pues a ver, no tengo compromiso de hacer lo que quieras. Que el Señor te dé y recibe lo que el Señor te ponga. Pero el Señor le dejó claro que no estaba para cumplir peticiones personales, sino que traía una agenda de parte de Dios, un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y María, excelente. O sea, dije, no, pues ni hablar, traes puñal, decían antes. Ahí muere, ¿verdad? O sea, María sí sabe quién es Jesús, ¿no? Acuérdense que desde que era bebé ella guardaba en su corazón todas esas cosas, las profecías y lo que dijeron los ángeles, lo que dijeron los reyes, lo que dijo Simeón, ¿se acuerdan cuando oró por él? Todas esas cosas. Y entonces le dice a los sirvientes, hagan lo que él dice. O sea, si él quiere, pues les va a dar. Si él no quiere, o sea, él es la respuesta, no María. ¿Ya le quedó claro en este pasaje? ¿María podía solucionar ese problema? ¿No? ¿Quién podía solucionarlo? Jesús. Ahora dice ahí, y la reina del cielo habló con su hijo. ¿Dice así? No. La madre de Dios le dijo a su hijo. ¿Dice así? No. Dice Jesús, oye, no tienen vino. Mujer, yo no vine a complacerte lo que tú pidas. Y la mamá no se ofendió, porque sabía que Jesús iba a orar. Pero ella no insistió, se quita y dice, hagan lo que él diga. Hermanos, haga lo que dice Jesús. Hermanita, haga lo que dice Jesús. Mire, María no es la respuesta. Si María hubiera podido convertir esa agua en vino, lo haya hecho, dijeran en mi pueblo, ¿sí o no? Ahora, siendo mujer, ¿usted se imagina lo que hubiera hecho María? O sea, María hace cócteles, ¿no? O sea, que de una vez, ¿sí o no? O sea, ¿para qué batallamos? O sea, María hace 2 de margaritas, una de ponche con piquete y 2 de rompope. Porque pues ella hubiera tenido la oportunidad, pero ella no podía hacer eso. El único que tiene las capacidades de hacer cosas milagrosas y señales del cielo es Jesús. Y ya. Y ella sabe que la solución no está en ella, está en él. Dice, hagan lo que él dice. ¿Ven? El mismo Señor, cuando la transfiguración, le dice, este es mi hijo amado, no confundas, ¿no? Que querían levantar 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. Al Señor no le pareció. O sea, a Pedro y a Juan se les hizo muy buena idea. Las ideas humanas, ¿no? Y el Señor no le pareció, dijo, no, este es mi hijo. No es otro profeta, no, este es mi hijo.
Hagan lo que Él dice, escúchenlo a Él, síganlo a Él. ¿Ok? Lo mismo que María está haciendo. Obedezcan lo que Él diga. Si Él dice, pues no va a haber, pues ya no hay. Pero pónganse ahí atentos y obedezcan lo que Él les diga. ¿Qué tan importante es el vino? Bueno, nada más vean en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuántas veces se menciona el vino. Cientos de veces, hermanos. Un montón de veces. Y en el Antiguo Testamento tiene esa connotación. O es de bendición, es prosperidad y es gozo, es bendición de Dios para el pueblo, o son advertencias con el abuso del vino. Ya. Vean este versículo, Amós 9:13. De hecho, cuando son palabras como de condenación, que el Señor está enojado y dice, y no tendrás vino, y no se te van a dar las uvas, y no va, es así. Amós 9:13 dice, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Aquí está hablando de esa época donde van a ser traídos nuevamente del cautiverio, van a ser reconciliados con Dios y van a ser establecidos en la tierra que Dios les había dado. No es un momento de bendición que el Señor está preparando. Y dice, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. ¿Ven cómo tiene que ver con prosperidad y bendición de Dios? Y luego dice, entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce, no cualquier vino. ¿Se acuerdan Isaías que decía, en Isaías 5 decía, yo planté las mejores vides escogidas y salieron uvas amargas, pasas secas? No, aquí está hablando de que va a dar vino dulce. Y para que haya vino dulce tiene que haber una gran cosecha de uvas de muy buena calidad, tiene que haber lagares, tiene que haber barricas, tiene que haber todo un proceso de prosperidad para que haya vino dulce. Dice, entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Ven, es un momento de reconciliación. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Otra vez, miren, plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. ¿Ve cómo se usa el vino para una vida de gozo, de plenitud, de prosperidad, de bendición de Dios? Entonces es muy importante el vino. El vino es un símbolo de gozo, prosperidad, y por eso también, aparte de alegrar la fiesta, tiene todos estos simbolismos, ¿no? Y el otro que es el que nosotros podemos entender más claramente en el Nuevo Testamento, es un símbolo del nuevo pacto, hermanos, el vino. Dice Mateo 26:27, en la Reina Valera 26:27, porque el Hijo del Hombre, 26, hermosa, 26:27, y tomando el vaso de vino, está, ¿verdad?, hablando el Señor, dice, y hechas las gracias les dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es el simbolismo ahí del vino? Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Acá se lo leo rápido, en la Nueva Traducción Viviente dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se lo dio a ellos y les dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Ese es el simbolismo del vino que practicamos nosotros en la Santa Cena, ¿no? En la Cena del Señor. Y dice, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y le dice a su mamá, dice, mujer, ¿qué te debo? ¿Por qué? O sea, significa, ¿por qué tengo que hacer lo que tú quieres? Aún no ha llegado mi tiempo.
Verso 5. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. María sabía dónde estaba la solución, ¿sí o no? Ella no la tenía, pero la tenía Jesús. Y si Jesús quería, iba a haber vino, iba a haber gozo en esa fiesta, iba a haber abundancia en esa fiesta, iba a ser derramada bendición en esa fiesta. Dice: hagan lo que él les diga. Verso 6. Entonces recuerde, María no tiene la respuesta, ni tu santo favorito, ni la estampita de la Macarena. O sea, Jesús es la respuesta. Jesús es la provisión de Dios, ¿verdad?, para responder a las necesidades del ser humano en todas sus áreas. Verso 6. Aquí está el punto donde yo quiero meterme más, hermano. Así es que dele un pellizco al que se anda durmiendo, con amor santo, ¿verdad? Porque mire, esto, aquí está la profundidad de este pasaje. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. ¿Ya se imaginó cómo son? ¿Han visto documentales y eso? Porque son así de gruesas, como de esta altura, grandotas. Caben entre 70 a 110 litros más o menos, son grandes, son de piedra. No está hablando de jarros de barro, de vasijas, está hablando de las tinajas de piedra. Esas tinajas de piedra, hermanos, solamente podían tener agua, no se podían usar para ninguna otra cosa. Era para agua, y se utilizaba esta agua para diferentes rituales de purificación. Uno de ellos es cuando llegaban los invitados o un visitante, el anfitrión enviaba a un siervo a que le lavara los pies a los que llegaban de visita, a los invitados. Pero se utilizaba para más cosas, para lavar los utensilios. Y híjole, los judíos inventaron una de cosas, hermanos, de rituales de purificación que no están en la Biblia. En la Biblia hay un poquito, sobre todo de los utensilios del tabernáculo, del templo y eso. Pero los judíos, no hombre, le hicieron y le aumentaron y desarrollaron todo un sistema religioso de purificación. Por eso es que había en las casas esas tinajas grandotas de piedra. En esas tinajas de piedra no se podía echar otra cosa más que agua. Si llegaban a echar otro tipo de sustancia, ya quedaban inservibles, ya no se podían volver a utilizar para rituales de purificación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabe eso? No dice la Biblia, hermano. Sería que usted estudie usos y costumbres de los judíos, el contexto social de Tierra Santa y esas costumbres, o leer algunos textos de la Misná de los judíos donde puedes ver todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí podemos ver es cómo Jesús, estas cosas no le gustan. Mire, vea esto. ¿Por qué, hermano? Fíjese, le voy a explicar. Trate de abrir su mente. ¿Qué significa 6 tinajas? ¿Qué significa el número 6 en la Biblia? La humanidad, el ser humano, el hombre, ¿cierto? El número 6, el hombre. Ahí está hablando del pueblo. O sea, el pueblo se dedicaba a cumplir rituales, hermanos. La vida de la gente estaba enfocada en cumplir rituales y ceremonias de purificación, buscando limpiar y purificar su vida. Y nada de eso sirve. Todas esas son ideas humanas. Ahora fíjense, se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Vea este pasaje, Marcos 7. Le recomiendo que lea todo el capítulo para que entienda más esta enseñanza, ¿no? De las cosas que los judíos inventaron y de lo que eran muy celosos, muy celosos de guardar todas estas cosas, pero cosas que ellos inventaron, que nadie les mandó, hermanos. Fíjense, Marcos 7:5. Se los leo acá en la Reina Valera. Dice: y le preguntaron los fariseos a Jesús y los escribas:
¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? En otra dice inmundas. Y respondiendo él les dijo, ¿cómo les dijo? ¿Cómo dice ahí? Diga usted, porque luego se enoja conmigo. ¿Cómo dice ahí? Desquítese ahora, dígame. ¿Cómo dice? Hipócritas. Hipócritas, les dice Jesús. O sea, hermano, esas cosas las inventó la gente. Esas cosas las inventaron los rabinos y formaron tradiciones para estar controlando a la gente. Y no son las cosas que Dios ve o que le agradan a Dios. Dice, hipócritas, bien profetizó Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y fíjense lo que dice, cámbiale. Dice, y en vano me honran, en vano. Esta honra, esta adoración es vana. ¿Qué significa vana? ¿Qué significa vana? No sirve para nada. Ese tipo de querer honrarme es vano. No es lo que Dios está pidiendo. Esas son tradiciones humanas. Todo lo que hacían con esas vasijas, toda el agua que salía de ahí era utilizada para ritos de purificación que establecieron los humanos, los hombres, no Dios. Y dice, en vano me honran enseñando como doctrinas. Aquí está el punto importante. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se están enfocados en agradar al hombre, en agradar a la sociedad, en agradar a los sacerdotes, en agradar y cuidar la tradición. Y yo no les pedí nada de eso. En vano guardan todas esas cosas ustedes. ¿Por qué creen que mataron a Jesús? Porque enseñaba qué. Porque, hermanos, había un control de la religión sobre el pueblo terrible. Y fíjense lo que dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Escuche cómo dice aquí: su adoración es una farsa. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. ¿Le queda claro? Enseñan rituales y ceremonias y prácticas y requisitos humanos como si fueran cosas que Dios pidiera. Pero ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan. Miren qué acusación tan fuerte de Jesús, hermano. A veces hasta descuidan la verdadera ley, la ley moral, la ley de justicia. Pero se sienten santos porque practican rituales que se les ocurrieron a los humanos, no a Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Y dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Híjole. Seguimos en Juan 2. En la segunda parte del verso 6 dice así: cada tinaja, tinajas de piedra, no son de barro ni de cerámica, son de piedra, solamente podían tener agua. ¿Por qué? Porque si tenían otra sustancia quedaban inservibles. La piedra absorbía y tomaba esas cosas. Después lo que le echabas iba a fermentar, se iba a podrir, iba a oler mal, quedaban inservibles para los ritos de purificación. Entonces dice, cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros, más o menos el tamaño que se usaba de estas tinajas de piedra. Verso 7, Jesús le dijo a los sirvientes, ponga atención, hermano, llenen las tinajas con agua. Llenen las tinajas con agua. Y aquí empieza la verdadera profundidad de este pasaje.
Ahora, el propósito de esta agua no es para rituales, no es para supuestos ceremonias de purificación que no purifican nada, porque ni son mandamientos de Dios, sino que ahora vemos aquí, ¿quién está dando la orden de llenar de agua? El simbolismo del agua en la Biblia, ahí sí, en el Nuevo y en el Antiguo y por todos lados, el principal objetivo es purificación. Y la principal figura es la palabra de Dios. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios que nos limpia, que nos purifica, ¿cierto? Se lo va a encontrar por todos lados eso. Entonces miren, el ser humano, en vez de estar dedicando su vida, cumpliendo ritos y tradiciones de hombres, habían de llenarse de la palabra de Dios. Ahora es Jesús que manda llenar con agua. Ahora es la palabra viva, el verbo de Dios, en que manda llenar esas vasijas. ¿Qué pasaría si el ser humano, en vez de llenarse de religión, se llena de la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar? Si en vez de yo pienso, yo creo, yo me imagino, ya te llenas de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cada una tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Estamos hablando de que van a ocupar aunque sea unos 500 litros, ¿sí o no? ¿Ya hicieron las cuentas? Van a necesitar unos 500 litros. Si tenían un pozo cerquita, ya la hicieron. Pero si tuvieron que cargar el agua, yo creo que duraron un buen rato, Yo creo que duraron un buen rato en llenar esas tinajas de agua. Probablemente tenían algo de agua, ¿no? Porque regularmente tenían agua. Pero les dice: llénenlas, tienen que estar llenas. ¿De qué? De agua. ¿Qué pasa si el hombre, en vez de andar buscando cumplir con una tradición y con una religión, se llenara del agua de vida de la palabra de Dios, hermano? Hebreos 9:10, miren, Hebreos nos empieza a dar unas buenas pistas. Hebreos 9:10. Dice así, nueva traducción vivienta. Nueva traducción viviente. Dice: pues ese sistema antiguo, está hablando de el antiguo pacto y el sistema religioso que fueron formando los judíos en el transcurso de los años. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y ahí está hablando de lo que sí estableció Dios, porque Dios se había establecido algunas ceremonias de purificación, claro, pero no todo lo que ya habían inventado los judíos, hermano. No, de estos ya le echaron. Una vez vi un estudio de todas leyes absurdas que desarrollaron los judíos, ¿no? Los fariseos, los rabinos en el transcurso, ¿no? Entonces decían que un sabbat, si alguien llegaba a escupir, pero caía donde estaba sembrado, ya era trabajo, había pecado, ¿no? O sea, cada cosa. ¿Por qué? Porque pues esa saliva iba a regar esa. Entonces, como si trabajaran. Cada cosa, hermano. O sea, eran exageradísimos, ¿no? Entonces, dice, a ver, el sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Es decir, ordenanzas externas, y permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es el sistema mejor que se estableció? El nuevo pacto. Ahora nosotros también estamos bajo la ley, ¿sí o no? La ley de Cristo, la ley de la vida en Cristo Jesús. El agua es símbolo de la palabra de Dios
y de la vida. Fíjense aquí lo que está hablando. Es símbolo de la palabra de Dios y de la vida que Jesús estaba ofreciendo al pueblo. Ahora, esta agua que trae Jesús, que es la palabra de Dios, produce vida. No es para rituales ceremoniales ni para ideas religiosas de purificación. Lo que realmente te limpia es la palabra de Dios. ¿Se acuerda de Pedro? Que no quería dejarse lavar los pies, ¿verdad? Y le dice: Señor, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y dice Pedro: no, entonces báñame entero. Pero el Señor le dice: ustedes ya están limpios por la palabra que recibieron. ¿Qué los limpió? La palabra. Entonces el agua es símbolo de la palabra de Dios y de la vida que Jesús estaba ofreciendo al pueblo. ¿Lo quieren ver de manera más clara? Juan 6:63. Vamos a ver Juan en 6 y en el 4. Todo en Juan, ven. Es que Juan está enfocado en eso. Juan 6:63. ¿Ya están? Vamos a leerlo acá, que es como usted se lo sabe. Dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ese es el agua que nos llena de vida y nos limpia y nos purifica. Solo el Espíritu da vida eterna, dice en esta versión. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las ideas humanas y lo que establece el hombre con sus ideas de acercarse o de agradar a Dios no importan, son cosas vanas delante de Dios. Pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les doy, esas van a dar vida de Dios en ustedes. Juan 4:10. Aquí está hablando, recuerde el contexto, con la samaritana, ¿cierto? Con la samaritana. Perdón, hoy va a ir rápido porque son muchos textos. Es poquito nada más lo que les alcanzo a decir, pero hay que recorrerlo. Juan 4:10 dice así, al 14. Nueva traducción viviente. Dice: ¿con quién está hablando? Con la samaritana, ¿verdad? Que le pide a Jesús: dame de beber. Y la otra le dice: pues si ustedes ni nos hablan, ahora sí pides agua, ¿no? Y empieza ahí el diálogo. Juan 4:10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Abra su corazón, hermano. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, mujer. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Ya vio? Y yo te daría agua viva. Pero Señor, le dice ella, usted no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos, sus animales? Jesús le contestó: escuche, hermano, ese es nuestro tema de hoy. Ese es el simbolismo de llénenlo de agua. Esas 6 tinajas representan el hombre. Hay que llenarlas de la palabra de Dios. A ver, levante la mano cada tinaja que tiene que ser llenada de la palabra de Dios. Unas son como de 15 litros, ¿no? Otras sí son como de 150. Tienen que ser llenadas ¿de qué? De la palabra viva, del agua de vida, de la palabra de Dios, para que dejen de estar sirviendo a ritos inútiles y prácticas vanas que pensamos por tradición que agradan a Dios. Eso significa eso, man. Y luego dice: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, señalando al pozo, ¿verdad?
Cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, agua de vida, agua espiritual, agua, palabra para vida eterna, los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Entonces es un agua de vida, para vida eterna. ¿Qué? ¿Cómo llega? Por la palabra de Dios. Al recibir la palabra de Dios, al llenar nuestras vidas de la palabra de Dios. Me viene a la mente igual, me faltó en el bosquejo, por eso el Señor me la recordó en la mañana y otra vez. Colosenses 3:16, ¿qué dice? ¿No se acuerdan? 15, 16, dice aquí: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, dicen sus Biblias, ¿sí o no? Claro. Es que eso es lo que realmente nos va a transformar, hermanos. Eso es lo que va a darnos vida, hermanos. Hoy en día estamos en la época donde todos somos cristianos y aleluyos y danzamos y bailamos y lloramos en las canciones, pero no tenemos palabra y no tenemos profundidad en la palabra y no está abundando la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso es lo que transforma la vida, lo que convierte el alma. Así dice la Biblia: la palabra convierte el alma. Cualquiera que beba de esta agua, dice Jesús, pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Esa agua se convierte, escuchen, aquí viene la palabra Padre. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Convirtió el agua en vino. Mire qué palabras aquí. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Les gusta? Eso es lo que va a hacer esta agua viva, esta palabra de Dios que es espíritu y es vida, esta palabra de Cristo abundando en nuestras tinajas que estaban destinadas para otras cosas. Ahora, si se llenan del agua de la vida, de la palabra de Dios, además de purificarnos, nos va a dar vida eterna, hermanos. El agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Dónde pasa ese proceso? Adentro de cada uno de nosotros, como en esas tinajas. Cuando salió el agua, al final ya saben qué había pasado, ¿verdad? ¿Dónde pasó ese milagro? ¿Dónde pasó esa conversión? Adentro de la tinaja. ¿Cuántas tinajas ya se convirtieron? Fue una conversión, hermano. De una sustancia a otra. Porque el agua es una cosa y el vino es otra, ¿o no? No es lo mismo, no es agua de limón. No es agua con chía, es vino. Y hubo que haber una transformación, una metamorfosis, un cambio radical de una sustancia a otra, de una esencia a otra, hermano. El agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Sigamos, verso 7. Verso 7. Juan 2:7. La parte B, donde dice: una vez que las tinajas estuvieron llenas, henchid estas tinajuelas de agua. Es que me encanta esta versión. Henchid estas tinajuelas de agua e hinchiéronlas hasta arriba. Se las llenaron, pues, pero así hablaban hace 200 años. ¿Qué quiere usted hacer? Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo. ¿Se acuerdan que ellos iban a hacer todo lo que Jesús les diría, verdad? Entonces Jesús les dijo: ahora saquen un poco de la tinaja,
metan un vaso, metan un jarro, metan y saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Había un encargado, en la Reina Valera se dice un maestresala, el mayordomo, el encargado de la ceremonia, de la fiesta, y dice: llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. A ver, ¿cuántos sirven al Señor? Levanten su mano. ¿Y los demás no? ¿No sirven a Jesús? ¿Tú no sirves a Jesús? A ver, levanta la mano. ¿Quiénes sirven a Jesús? Todos, hermano. ¿Será que no sirves en la congra? Eso es otra cosa. Pero sirven en su casa, sirven a su marido, sirven a sus hijos, sirven al Señor, ¿o no? Claro. Pero los que sirven al Señor están atentos a lo que Él dice, no a lo que se te ocurre, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que dicen mis tres amigos. No, están atentos a lo que dice el Señor, ¿o no? ¿Ahí dice o no dice? Entonces fíjense, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron las indicaciones. ¿Cómo nos cuesta trabajo, hermanos? ¿Cómo nos cuesta trabajo? Te dan una indicación, pero no, tú crees que así no es, que mejor es así, que tú piensas, que tú crees que tú viste en la tele, que tu primo te dijo que, ay, hermano, que en la otra iglesia le hacían así, que no sé, bueno. Los sirvientes siguieron las indicaciones. Y miren lo que van a mirar estos sirvientes. Un milagro. Verso 9, sigamos. Dice: cuando el maestro de ceremonias probó el agua, escuche, vea, lea. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, ¿qué pasó ahí? ¿Qué echaron? ¿Qué probó el vino? ¿Tienen una idea cuánto tarda el proceso para hacer el vino? Meses, ¿no? Y los buenos, muchos años, ¿no? El añejo. Un proceso largo. Eso fue un milagro, obviamente, porque ni uva le echó. Es que nada. Dice acá: cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, él no sabía dónde era. Pero miren lo bonito que dice aquí: mas lo sabían los sirvientes. Qué importante es servir a Dios, siguiendo sus instrucciones, obedeciendo, porque vamos a ver las maravillas que Dios hace. Si tú sirves, haz lo que Él dice. No le pongas, no le quites, no le acomodes. No es decir, yo siento, yo creo. Hermano, haz lo que Él dice. Y el Señor no solamente te va a dejar ver, sino que hasta te va a usar a ti para hacer cosas. Va a usar tus manos para orar por alguien y se va a sanar. Va a usar tu boca para llevar el mensaje y alguien se convierta. Va a usar tus pies para ir a un lugar donde necesitan una palabra de ánimo o recibir el evangelio. Va a usar tu compañía, tus recursos para darle una ayuda a alguien que tiene necesidad. Y vas a ver milagros, hermano. Muchas señales, muchas cosas maravillosas. Pero haz lo que Él dice. Haz como Él dice. Y ya. Y dice, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían de dónde había salido el agua, tanto decir, acabamos de acarrear 2 horas agua y ahora es vino. Y yo le puedo asegurar una cosa: es el mejor vino que ese brother había probado en toda su vida. Le puedo asegurar que nunca probó un vino más exquisito y dulce que ese. Así es que, hermanos, los que sirven siguiendo la guía de Dios, que no apagan el Espíritu Santo para servir con ideas humanas, sino que tienen el Espíritu Santo encendido, van a ver milagros, van a participar en maravillas de Dios, hermanos.
Verso 10. Le llamó al novio. Mandó llamar al novio. Cuando probó, se quedó como, ¡wow! ¡Qué vino tan bueno! ¿De dónde lo trajeron? Este novio sí se lució. ¡Qué cosa tan exquisita! Esto ha de ser carísimo. Y va a traer al novio para felicitarlo. Ese novio, se lució el novio, hermano. Se lució. Y le dice al novio, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. En otras versiones dice el más caro primero. Y una vez que todos han bebido bastante, que ya están medios alegres, ya están espirituosos, que ya no saben si fueron o vinieron, o si son ellos los festejados o el criado, no saben ya. Entonces el novio saca el más baratito, el corrientito, pues, el que compró con garrafas de plástico. Pues ya no distinguen. Pero tú, le dice al novio, pero tú dejaste el mejor, aquí dice el más caro, al final. Al final. Nadie hace eso. Pero le voy a decir una cosa, hermano. El novio de las bodas del Cordero, el novio que se va a desposar con la iglesia, ha guardado el mejor vino para el final. El novio con el que nosotros estamos comprometidos como iglesia, ese tiene las reservas del mejor vino para este tiempo, para nosotros, para la iglesia, para su boda, hermano. Yo imagino la cara del novio que no sabe ni qué onda, él no sabe de dónde salió el vino, ya está claro, es que así soy yo, pues, sencillito, ¿verdad? A ver, ¿eso fue mérito del novio o de Jesús? ¿De los sirvientes o de Jesús? ¿De María o de Jesús? ¿O de María? ¿O de María? ¿De San Judas? Jesús, hermano. La respuesta está en Jesús. La provisión está en Jesús. Es con Él con el que tenemos que ir. Es a Él al que tenemos que pedir. Es a Él al que tenemos que buscar. Entonces le dice, ya que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Miren, hermanos, en el tercer día, el mejor vino, el gozo verdadero, va a fluir. Va a fluir. Va a haber en abundancia, hermanos. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Te esperaste con el mejor hasta el final. Salmo 31, 19. Miren qué rápido se acaba el tiempo, hermanos. Salmo 31, 29. Se acaba el tiempo, pero la predica no, así es que aguántense. 31, 19. Vamos a leer acá. La Reina Valera dice: cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El Señor siempre está haciendo provisión para sus hijos, para los que le temen, para los que esperan en Él, para los que le aman. El Señor siempre tiene provisión guardada. Dice aquí: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. ¿Cómo ve? ¿Le gusta el texto o no? Le repito: derramas en abundancia una provisión guardada para tus hijos, especial para tus hijos. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Usted se sabe otra mejor del Salmo 23,
que dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. ¿Le gusta? Que el novio de la iglesia ha guardado el mejor vino para su iglesia y para su fiesta. Viene lo mejor, hermano. Nuestros mejores tiempos vienen. En Cristo está. En Él lo tenemos. Él es ese gozo abundante que el Señor ha preparado. Híjole, 2 Corintios 5:17. Entonces, hablando de conversión, el agua es una sustancia bien diferente al vino. ¿Sí sabía o no? Muy diferente. Por ejemplo, yo lo sé, no porque sea experto en vino, pero mi esposa fabrica vinagre, ¿no? Vinagre de manzana, que está buenísimo, está bien barato. Se lo recomiendo, fíjese que sirve mucho para... No, ya. Pero tarda meses el proceso, hermano. Tarda meses. No está en una semana. Es un proceso largo. Y el Señor nos transforma de una sustancia a otra milagrosamente. Cuando arrepentidos creemos en el Hijo de Dios y Él nos hace nacer de nuevo. Y ahora somos creados en Cristo para las buenas obras que el Señor preparó para la nueva criatura desde antes de la fundación del mundo. 2 Corintios 5:17. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo, levanten su mano. ¿Cuántos pertenecen a Cristo? ¿Sí son o no? Porque los que pertenecen a Cristo costaron, costaron. Se pagó un precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es otra sustancia. No eres el mismo de antes, pero ahora ya vas a la iglesia. No eres el mismo de antes, pero ya peinado. Eres otro. Eres una nueva criatura. Eres la unión del creyente con el Espíritu Santo, con Cristo. Y somos criaturas nuevas. Y dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, ¿qué? Nueva. La vida antigua ha pasado. ¿Saben cuándo ese vino va a poder volver a ser agua? Ahora sepáralo. Es otra sustancia completamente diferente que produjo un milagro del cielo en ti al haber recibido y creído el mensaje del evangelio, la palabra de vida, que es la que produce la vida eterna. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Cuántas personas nuevas hay aquí? 0 kilómetros, O sea, pues el cuerpo ahí está. Dele su manita de gato, pero su ser interior es nuevecito. Nuevecito. Dice la Reina Valera, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Apláudele al Señor, hermano. Y le voy a decir una cosa, hablando de las vasijas. ¿Sabe cuándo esas vasijas van a poder ser usadas otra vez para los ritos de purificación? Para las ideas humanas, para la religión, quedaron inservibles para ese propósito. Nosotros no servimos a eso, hermano. Nosotros
expresamos la vida de Cristo que nos habita. Y tenemos que aprender a desarrollar esos frutos, ese carácter, practicar, ejercitarnos en la piedad, desarrollar estas conductas que expresan la vida del Cristo que nos habita, porque es la vida que hoy está en esa vasija de piedra, piedra blandita, piedra esponjadita, piedra pachoncita, pero con una sustancia nueva, una nueva vida. Y dice el verso 11, y vamos a terminar, hermanos. Dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Miren cómo dice acá. Este principio de señales. Acuérdese que Juan le llama señales. Jesús lo que está dando es señales que dirijan a la gente a Él. O sea, cuando tú vas en carretera y no traes el PPS, vas viendo los letreros, ¿no? Y las señales. Y te van a ir dirigiendo hasta que llegas al pueblo al que vas. Son señales. El Señor Jesús va dando señales para que la gente reconozca quién es. Al ver las señales, vean cómo uno que vio las señales llegó a Él. Lo vamos a estudiar en el capítulo 3, Nicodemo, ¿no? Sabemos que vienes de Dios, porque esas señales que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. ¿Vio? Hubo uno que vio las señales y se fue escondido de noche a buscar a Jesús, porque le tenía miedo a los del Sanedrín, ¿no? Pero ya me estoy pasando a un capítulo. Olvídese. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? Poniendo señales, dirigiendo a la gente a que pueda ver la verdad. Hermanos, ¿cuántas señales le ha dado el Señor a usted? Uy, hermanos, dice la Biblia que nosotros no estamos por ver, sino por fe, ¿verdad? Es cierto, nosotros tenemos un evangelio, que el evangelio tiene poder de Dios para salvación. Creyendo. Nuestro camino es arrepentirnos y creer, ¿cierto? Pero ¿a poco Dios no le ha mandado una señalita? A mí sí, hermano. Señales claras de no es por ahí, es por acá. No quiero eso. Por eso les digo, hermano, no apague el Espíritu Santo. Tenemos que despertar a la mirada espiritual de lo que Dios quiere. Esa señal milagrosa en Caná de Galilea marcó. Aquí ya puso una señal Jesús. Va a haber 7 en este libro que vamos a ir viendo. Aquí puso una señal. Es Jesús el único que puede convertir a una persona de religioso a hijo de Dios. ¿Entendió? Solo Jesús, solo en Él, en su palabra está la oportunidad de convertir al ser humano. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Ese día destelló ahí. ¿Y qué quería Jesús que lo viera? ¿Para quién iba dirigido esto? Mire, los sirvientes lo vieron, pero estaba dirigido a sus discípulos. Había un propósito de Jesús ahí. Iba empezando, ha pasado muy poco tiempo desde que empezó de que ellos lo reconocieron como el Mesías, ¿se acuerdan? Y dice, y sus discípulos, ¿qué pasó con los discípulos? Creyeron en Él. ¿Cuántos de aquí ya creyeron en Él? ¿Cuántos de aquí creen que Jesús es el Hijo de Dios, que descendió del cielo
se encarnó en un cuerpo humano representando a la humanidad entera y con su sangre pagó la deuda que había por causa de nuestro pecado. Que en respuesta al haber recibido a su Hijo, a los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos hijos que andaban allá en las tinieblas, el Señor los tomó y los trasladó de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Y ahora ha venido a habitar Él en nuestro corazón y somos templo del Espíritu Santo. Y estando unidos a Él, pertenecemos al reino de los cielos en Cristo Jesús. ¿Usted cree eso? Usted es un hijo de Dios y es nueva criatura. Ya no es el que era, el Señor le ha convertido en una criatura nueva. Dele un aplauso al Señor. Híjole, y ese es el objetivo de Juan en todo el libro. Juan 20:30. Vamos a adelantarnos unos 18 capítulos. En unos meses llegaremos allá. Pero vea lo que dice Juan 20:30. ¿Por qué? Porque acaban de ver el primero, ¿verdad? Los discípulos. Ahora fíjense cómo dice el 20:30. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. ¿Cuántas? Muchas. Los discípulos vieron a Jesús haciendo muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. O sea, Juan nomás puso esas. Pero estas que puse yo, dice Juan, se escribieron, vean cuál es el propósito, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¿Cuál es el objetivo? Que reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es el propósito del libro. Último versículo, Juan 2:12. Terminamos el estudio, hermano, antes de que cierren los tacos, a tiempo. Verso 12 dice: después de la boda se fue unos días a Capernaum. Después de la boda se fue unos días a Capernaum. Estaba como a otra hora y media adelante de donde estaban. Con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y ahí quiero decirles que es que todos eran de esa zona y se conocían. Pero además ahí iban los hermanos de Jesús. Y la palabra que dice ahí, la palabra griega es adelphos. Es la palabra griega para decir hermanos. Es la misma palabra que va a utilizar cada uno de los 4 evangelios para hablar de los hermanos de Jesús. Adelphos, son hermanos de sangre, son hijos de María. ¿Sale? Y no pasa nada. Es lo que dice en la Biblia. Hermanos, cuántas cosas, cuántas ideas, cuántas tradiciones a veces estorban a ver al Jesús verdadero. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Y vino y dio señales para que le reconocieran. Porque todo aquel que crea en Él, el Señor lo va a recibir como hijo, heredando juntamente con Él la vida eterna. Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor.